Bueno, vamos directos al grano en esta explicación para explorar el que es, sin duda, el mayor giro de guión de toda la historia de la humanidad. Pensadlo un momento. Casi todo lo que nos viste, lo que comemos, cómo nos calentamos o cómo viajamos hoy en día, tiene su origen en un momento histórico muy concreto, el evento que cambió por completo nuestro destino. Y es que, durante milenios, tras la revolución neolítica, el progreso humano fue, completamente plano. La inmensa mayoría de la gente vivía en el campo, todo se hacía a mano, y claro, la esperanza de vida estaba estancada en unos 35 años por las continuas hambrunas y enfermedades. Pero de repente, a partir de 1750, una chispa mecánica lo cambió absolutamente todo y disparó nuestra productividad a un nivel que literalmente nunca se había visto. Sección 1. El gran punto de inflexión. Para entender cómo logramos escapar del trabajo manual y del absolutismo monárquico, tenemos que fijarnos en el cóctel perfecto que se estaba gestando en la Inglaterra del siglo XVIII. Por un lado, teníamos un sistema parlamentario empapado de las ideas liberales de John Locke, lo que daba muchísima seguridad jurídica. A esto hay que sumarle unas inéditas leyes de patentes que por fin protegían a los inventores. Mientras tanto, una revolución en el campo permitió producir más comida con menos gente, liberando un montón de mano de obra. Si a esto le añades un suelo repleto de inmensas reservas de carbón y una burguesía forrada de dinero lista para invertir, pues tienes la incubadora perfecta para un salto tecnológico masivo. Pasamos a la sección 2, la revolución del vapor. Toda esa teoría de la que hablábamos pronto tomó forma física, y gran parte de la culpa la tuvo el ingenio de un escocés llamado James Watt y su habilidad para exprimir la energía del carbón. Fijaos en cómo funciona. El sistema de Watt, creado en 1769, calentaba agua en una caldera sellada para generar vapor. Ese vapor se expandía dentro de un cilindro empujando un pistón en un movimiento lineal. Hasta aquí bien, ¿no? Pero la auténtica magia está en el paso 4, un ingenioso mecanismo que transformaba ese empuje lineal en un movimiento rotatorio continuo. De la noche a la mañana, la energía ya no dependía del viento o de los animales. Podía propulsar máquinas pesadas y telares, creando así la producción en serie. Un verdadero antes y un después. Pero claro, este nuevo movimiento rotatorio no se quedó solo en los telares de las fábricas. Cuando se aplicó al transporte, concretamente a la famosa locomotora de George Stephenson en 1829, permitió mover pasajeros y cargas pesadas a la increíble velocidad de 40 km por hora, que igual hoy nos parece poco, pero en aquella época literalmente desató el pánico en las calles. La gente pensaba que se les iban a salir los ojos de las órbitas por ir tan rápido. Aún así, esto acortó los viajes y vertebró el comercio interior para siempre. Sección 3. La fractura social. Como es lógico, esta brutal acumulación de tecnología rompió por completo la rígida jerarquía de la época. La antigua nobleza aristocrática, que vivía de las tierras y los títulos, quedó desplazada, y en su lugar surgió una división urbana supermarcada. Por un lado, la burguesía industrial, los dueños de las nuevas fábricas que no paraban de enriquecerse, y por el otro el proletariado, una enorme clase trabajadora compuesta por antiguos campesinos que, al no tener propiedades, su única forma de subsistir era alquilar su fuerza de trabajo para operar esas incansables máquinas. Y el coste humano de esta primera fase de la industrialización fue sinceramente abrumador. En ciudades de crecimiento caótico como Manchester o Birmingham, familias enteras malvivían en condiciones terribles. Hablamos de jornadas de 14 o hasta 16 horas diarias, inmersos en fábricas asfixiantes, rodeados de ruido constante y polvo de carbón. Tenían reglas súper estrictas como que estaba prohibido silbar y cobraban salarios miserables de 15 chelines para los hombres y apenas 3 para los niños. Trabajaban de sol a sol simplemente para poder sobrevivir. Este capitalismo puro, sin ningún tipo de regulación estatal por aquel entonces, generó una riqueza masiva e impulsó redes de comercio mundial que abarataron los productos. Sin embargo, la otra cara de la moneda era la falta total de seguridad laboral y la pobreza extrema de la clase trabajadora. Todo esto despertó la llamada cuestión social, encendiendo unos debates filosóficos verdaderamente apasionados. Es justo aquí donde surgen nuevas teorías socioeconómicas. Pensadores como Karl Marx observaron las durísimas condiciones del proletariado industrial y concluyeron que esta estructura tenía un fallo de base. Argumentaban que, inevitablemente, la incipiente lucha de clases llevaría a los obreros a alzarse para instaurar un modelo donde los medios de producción fueran de propiedad comunitaria. Es clave entender que estas ideologías nacieron y se moldearon como reacción inmediata al hollín, a los salarios de miseria y a las extenuantes primeras fábricas. Sección 4. La expansión global. Mientras todo esto pasaba, Inglaterra intentó desesperadamente mantener esta tecnología tan lucrativa en absoluto secreto, prohibiendo que la maquinaria o los ingenieros abandonaran el país. Pero el conocimiento es como el agua, y al final siempre se filtra.
Resulta fascinante ver cómo personas como Samuel Slater memorizaron los diseños y los sacaron de contrabando hacia Estados Unidos. En Inglaterra lo tacharon de traidor, pero en América se convirtió en el padre fundador de su industria. A partir de ahí fue un efecto dominó. En 1807 el barco de vapor expandió el comercio global. Poco después se construyeron fábricas en Bélgica, Francia y Alemania. Y aunque en países como España el progreso se frenó por guerras civiles, la llegada de los barcos de vapor a Japón a mediados de siglo desencadenó una modernización relámpago. El poder mundial se estaba redibujando por completo. Llegamos a la sección 5, la segunda ola industrial. Justo cuando el mundo empezaba a asimilar el uso del vapor y las enormes estructuras de hierro, llegó una ola de invenciones totalmente nuevas. En la segunda mitad del siglo XIX, la velocidad de innovación fue vertiginosa. Entramos en la era de la electricidad, iluminando ciudades enteras. El acero reemplazó al hierro y el petróleo empezó a desafiar al carbón, propiciando inventos asombrosos como el primer automóvil a gasolina inventado por Carl Benz en 1885. Pero ojo, porque esta inmensa capacidad productiva tuvo un lado muy oscuro. Sentó las bases para conflictos a escala industrial, culminando en la devastadora guerra mecanizada de la Primera Guerra Mundial en 1914. Para sostener todo este crecimiento hubo que cambiar drásticamente de fuentes de energía. Pasamos de quemar madera a consumir verdaderas montañas de carbón y eventualmente a perforar la tierra para extraer petróleo. Cada nuevo escalón supuso un incremento bestial en el consumo de energía global, alterando por completo nuestro medio ambiente. Y llegamos a la sección final. La número 6. Un mundo exponencial. Para entender estadísticamente por qué este es el mayor punto de inflexión de la historia humana, solo hay que mirar este número. La magnitud del cambio demográfico es tal que cuesta procesarla. Hoy somos unos 8.000 millones de personas poblando la Tierra. Una cifra que, la verdad, le volaría la cabeza a cualquier grancero del siglo XVII. Fijaos bien en esto. Tardamos 1800 años enteros en pasar de 200 millones de habitantes a alcanzar apenas los 1.000 millones. Y sin embargo, gracias a la maquinaria pesada agrícola y a las fábricas modernas, esa cifra se ha multiplicado por 8 en solo un par de siglos. O sea, de 1.000 millones a 8.000 millones en un abrir y cerrar de ojos. Esto es el significado literal de una explosión exponencial. Y al mismo tiempo, a pesar de los oscuros comienzos en las fábricas, la inmensa riqueza generada trajo consigo avances médicos increíbles. Hablamos de sistemas de alcantarillado modernos, potabilización del agua y vacunas vitales. Todo este progreso impulsado por la industria logró más que duplicar la esperanza de vida mundial, situando la media actual en unos impresionantes 72,6 años. Pero como todo en esta vida, hay un gran precio que pagar. Seguimos viviendo en las consecuencias directas de esta increíble era, lidiando con la que es el arma de doble filo definitiva. Por un lado, disfrutamos de comodidades y milagros médicos sin precedentes, pero por otro, nos enfrentamos a grietas profundas, el daño medioambiental y el calentamiento global, provocados por todos esos años quemando carbón y petróleo sin control, para impulsar nuestro avance. Lo que nos deja con una reflexión final increíblemente importante y provocadora. Ahora que la humanidad corre a contrarreloj para abandonar los combustibles fósiles e intentar preservar el equilibrio del planeta, ¿qué nuevas tecnologías van a impulsar nuestro próximo gran salto? Y quizá lo más intrigante de todo, ¿quién controlará las llaves de esa próxima revolución exponencial? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Esperamos que este recorrido os haya animado a cuestionaros hacia dónde nos dirigimos. ¡Hasta la próxima!